Le están cargando. Cuando me invitaron a dar esta charla, quise estructurarla de forma tal que tuviera algo que decirle a esos jóvenes que están en la parte de atrás y que en 15 años van a estar seguramente en la mitad de sus carreras y van a enfrentar un mundo bastante distinto al mundo que vivimos ahora. Cuando terminé de preparar la presentación, reflexionando, me preguntaba ¿qué habría pensado si alguien me hubiera contado estas cosas hace 25 años, cuando yo recién comenzaba mi carrera profesional? Y seguramente hubiera llegado a la conclusión de que la persona que me lo contaba estaba absolutamente fuera de sus cabales. Es decir, nada de lo que yo les voy a contar o voy a compartir con ustedes hubiera sido en su momento razonable. Pero el mundo se viene transformando a una velocidad vertiginosa y lo que vamos a ver en los próximos 15 años realmente marca una serie de rupturas y es un mundo bastante distinto al que conocemos ahora. Es un mundo en el que ustedes van a tener que operar y con cuyas restricciones van a tener que lidiar. Es un mundo que presenta grandes oportunidades, pero es un mundo que también nos presenta enormes desafíos y retos. Son 4 las... No sé cómo funciona esto. A ver si me lo puede pasar. Próxima filmina. Son 4 las megatendencias que quiero compartir con ustedes. Estas 4 megatendencias en realidad no agotan este ámbito de transformación tan importante al que aludía. Me estoy refiriendo al rebalance económico, a la revolución demográfica en curso, al crecimiento de la clase media y a el estrés hídrico, que son 4, yo creo, de las más saltantes tendencias que vamos a enfrentar en los próximos 15 años. Estoy dejando una fuera que quizás sea la más importante. Entiendo que Francisco Sagasti se va a referir al tema de la transformación tecnológica y el impacto que esto va a tener, pero ciertamente es un tema que va a pautar todo lo demás. La mitad de las actividades, la mitad de las ocupaciones que conocemos ahora, pues no van a existir en 15 años. Lo que vamos a tener es un nuevo universo con distintas profesiones, con distintas actividades. Hace poco me enteré que los informes que yo recibo todos los días en el banco de Bloomberg, informes muy bien escritos, muy rigurosos, muy elegantes en su forma, son escritos por computadora, son escritos por programas de computación que lo que hacen es recogen información financiera y me mandan todos los días una nota de una página. Yo creo que son el tipo de cosas que vamos a ver con mayor intensidad en el futuro. Profesiones que pensábamos que eran insustituibles por algoritmos computacionales, hoy por hoy comienzan a ser reemplazados literalmente por computadoras. Ciertamente una de esas profesiones que no será reemplazada será la del diplomático. Demasiado complejo, demasiado manejo de ambigüedades y situaciones como para dejarlo en manos de una máquina. La difusión del poder, y con esto comienzo la presentación, será una de las características más importantes del mundo en el que a buena parte de nuestros jóvenes diplomáticos les va a tocar trabajar en 15 años. Estamos literalmente frente a una transformación del entorno internacional y un empoderamiento histórico que no habíamos visto antes. Occidente, que había dominado el mundo a partir del siglo XVIII, retoma un poco el sitial que había tenido antes y lo que estamos viendo en este momento es la emergencia como un eje central del Asia, que lo que hace es recupera el sitial que antaño tenía. En términos de cómo se mueven estas tendencias, lo que vemos de cara al 2030 es básicamente a las economías emergentes lideradas por China, y no somos muy conscientes de ello, pero por India también, y otros países no miembros de la OECD,
que tendrán un papel predominante en la escena internacional. China por sí sola ya será hacia el 2030 la principal economía del mundo. Hoy lo es en términos de PPP, que es en términos de paridad de compra, pero ya inclusive hacia el 2025 alcanzará ese sitial si es que hacemos la comparación por tipo de cambio. Esto va a significar una pérdida evidente de relevancia y peso relativo de Europa, Japón y Rusia, que es algo que ya se ha iniciado y que seguramente se asentará en las próximas décadas y media. El liderazgo de China se va a mantener en este entorno internacional, pero India va a tener cada vez un mayor protagonismo. De hecho, la velocidad de crecimiento de India hoy por hoy viene superando por momentos a la China, con un régimen de organización económico bastante distinto, y esa es una tendencia que seguramente se va a acrecentar en la próxima década y media. Las tasas de crecimiento que hemos conocido en el pasado para China no las vamos a volver a ver, esos 8 o 10% de crecimiento durante 2 décadas que marcaron un récord en materia de crecimiento en los anales de la historia, es improbable que lo vayamos a ver. Seguramente hacia el 2030 hablaremos de India como actualmente estamos hablando de China. Así que ahí tenemos un esquema de transformación dramático respecto de estas tendencias en materia de economía internacional. Alemania, que tiene un papel protagónico y dominante en Europa, mantendrá seguramente su liderazgo, pero ese será un liderazgo severamente cuestionado por otro de los fenómenos a los que voy a aludir más adelante, que es el envejecimiento de su población. Rusia, en esta coyuntura, probablemente enfrente una contracción muy importante en materia poblacional y un declive económico que ciertamente va a traducirse en una serie de repercusiones también en esa escena internacional. En términos del dinamismo de la economía que se viene, no solamente es una transmutación del eje de importancia de los países, sino que se avisora un mayor dinamismo de estas economías emergentes, que hacia el 2030 van a ser literalmente el motor del crecimiento de la economía mundial. Y no solamente me refiero a China o a India, sino a otras potencias emergentes regionales como Egipto, Indonesia, Irán, Sudáfrica, México, Brasil, Turquía, que verán su peso relativo, importancia estratégica catapultada por estas tendencias económicas. Cada vez más, hablar de la economía mundial hacia el 2030 va a ser indesligable del destino que tengan las economías emergentes. Hacia ese año, la tercera parte del crecimiento de la economía global va a ser directamente atribuible a lo que ocurra con China. Siguiente. Pero no solamente se trata de una transformación del escenario de la economía mundial, sino que esto está aparejado a otras transformaciones en materia de distribución del poder. Entonces, si tomamos el índice compuesto de PBI, población, gasto militar e inversión en tecnología, lo que descubrimos es que China, en el transcurso de estos 15 años, va a asumir un papel protagónico a nivel mundial y que poco tiempo después, en esa foto, también vamos a ver la presencia de India. En términos más generales, digamos, lo relevante es destacar que la importancia de los países en vías de desarrollo va a ser cada vez más notable y notoria, no solamente en términos de distribución del poder económico, sino
estas otras medidas de influencia. Siguiente. La riqueza, de manera concomitante, también verá redefinida su distribución. Ya en la actualidad, una creciente proporción de la riqueza generada en países emergentes, esa proporción se va a duplicar en el transcurso de los próximos 5 años y seguramente siga aumentando hacia el 2030, año para el que seguramente China será el principal inversionista internacional. Ya en la actualidad, China y los flujos financieros chinos son sumamente relevantes en algunos países de América Latina, en África. Esa tendencia con toda seguridad se va a ver asentada en los próximos 15 años. No solamente entonces China como el principal país acreedor, sino además China como la principal fuente de inversión extranjera directa en el mundo. Siguiente. Esto significa literalmente una recuperación, ¿no es cierto?, del sitial que antaño tenía Asia. Básicamente, en menos de 70 años, Asia está recuperando la participación que tenía en la economía mundial hace 250 años. Nunca una potencia o un grupo de potencias habían alcanzado incrementar su participación en la torta del PBI mundial a los niveles y a la velocidad que hemos visto en los últimos 10 años. Lo que está ocurriendo con China, lo que está ocurriendo con India, no tiene parangones en la historia del mundo moderno. Una segunda tendencia, próximo, me quedan 3 minutos, así que voy a tratar de correr. Una segunda tendencia importante es el crecimiento de la clase media. Siguiente. Los estimados más optimistas hablan de, y quizá este sea el fenómeno que va a definir nuestros tiempos, de casi 4.000 millones de personas que se incorporan a la clase media en el mundo. Los estimados más conservadores hablan de 2.000 millones de personas y de una reducción significativa, casi de 50% en la incidencia de la pobreza. Fundamental en este proceso también nuevamente el rol de China e India. Siguiente. Casi el 60% del consumo que vamos a ver hacia el 2030 de la clase media va a estar concentrado en el Asia. Entonces, el gran crecimiento de la clase media a nivel mundial se va a ver fundamentalmente en los países del Asia. Hay un incremento generalizado, pero el gran dínamo, el gran motor está en el Asia. Siguiente. Otra tercera megatendencia que va a marcar el desarrollo del mundo en los próximos 15 años tiene que ver con esta transformación, esta enorme transformación demográfica. Y aquí, siguiente, el elemento más saltante es el envejecimiento de la población global. Los países de altos ingresos de la OECD van a ver su edad media subir a 43 años, bastante jóvenes para mi estándar, pero en fin, bastante mayores a lo que eran hace algunos años, de 38 años, que es la media actual. Lo que vamos a ver es un fenómeno de envejecimiento que no solamente se va a focalizar en los países avanzados, sino en algunas economías emergentes, y quizá el dato más saltante es lo que vaya a ocurrir en China, donde vamos a ver el porcentaje de la población mayor de 65 años duplicarse a casi 16% hacia el 2030, pasar de 8% a 16% en el año 2030. Entonces, esta no es, contrariamente a lo que se cree, una característica de los países europeos o de los países de la OECD, sino que ya hay una serie de países emergentes que tienen que enfrentar decididamente este problema. Siguiente. Muy golpeado como parte de este proceso, Alemania, Japón, que tenían una edad de 45, media de 45 años. Nunca antes vamos a enfrentar una situación donde nunca antes
habíamos enfrentado respecto a la concentración del número de personas que tienen un promedio de edad de 65 años o más. Ese es un dato novedoso de este contexto y ciertamente muy relevante en términos de lo que puede ocurrir políticamente en el futuro. Siguiente. Como parte de esta transformación demográfica, el otro dato saltante es la explosión del urbanismo, ¿no es cierto? Vamos a pasar de tener el 50% de la población mundial viviendo en ciudades a 60%, un crecimiento de casi 10 puntos porcentuales en menos de 25 años. Solamente en China y India tenemos aproximadamente 500 millones de nuevos habitantes en las ciudades. Y esto va a generar un enorme boom de la construcción. Se estima que inversiones cercanas a los 60 o 70 trillones de dólares en construcción de infraestructura, que es algo que nunca habíamos visto en la historia del mundo, ¿no? Siguiente. Se habla muy poco de África y, sin embargo, África como continente quizá contenga una de las historias más exitosas de crecimiento de la última década, ¿no? Y lo que vamos a ver en términos de evolución del urbanismo en África ciertamente es espectacular. Hacia el año 2030, el 90% de la población mundial que viva en ciudades, que tenga menos de 14 años, va a vivir en una ciudad africana. Hay 122 ciudades, un total de 750 megaciudades, que van a ver, sin embargo, sus poblaciones reducidas, fundamentalmente en Estados Unidos, en Europa, pero también en algunas ciudades del Asia, en China y en algunas ciudades de América Latina, concretamente la experiencia de México y Sao Paulo, que van a ver una caída importante en sus niveles poblacionales. En términos de la última tendencia, la cuarta tendencia a la que quiero aludir, la tensión hídrica, siguiente, y para ir cerrando, sencillamente señalar que estas experiencias de calentamiento global y episodios extremos climatológicos aparejados al crecimiento poblacional, aparejados al crecimiento de la clase media, van a generar una explosión en la demanda, evidentemente, de alimentos, de materias primas, lo que en el caso concreto del acceso al agua se va a traducir una situación extrema que no habíamos vivido antes, y es que la mitad de la población del mundo va a estar radicada en regiones o en ciudades que van a sufrir de un severo estrés hídrico. Estas son apenas cuatro tendencias a las que quería aludir, que van a tener un efecto transformacional respecto del escenario internacional. Sencillamente para cerrar, plantear algunas de las principales implicancias de estas tendencias. Vamos a vivir en un mundo multipolar con un mayor número de aspirantes a ser potencias hegemónicas en sus respectivos ámbitos de influencia. En segundo término, se va a generar un poder difuso, no es solamente que el poder se va a difundir, sino que además la naturaleza del poder se transforma de forma tal que actores no tradicionales o redes no tradicionales comienzan a tener una capacidad de ejercicio de influencia que rivaliza con la de algunos estados. En tercer término, el proceso de envejecimiento ciertamente se va a traducir en unas dinámicas políticas particulares en lo que atañe al mayor conservadurismo de determinadas poblaciones de electores y una enorme atracción, una enorme rivalidad en la atracción del talento. Los problemas de migración que vamos a ver, que estamos viendo ahora, seguramente se exacerben, pero van a estar aparejados a su vez de una enorme competencia para la atracción de un talento cada vez más escaso, sobre todo en países con poblaciones que están envejeciendo. La expansión de la clase media, y quizá yo sea un tanto optimista en estas apreciaciones, va a estar acompañada de un fortalecimiento de las presiones democráticas. Las clases medias, en general, son los principales pilares en términos
poblacionales de los regímenes democráticos. Desde esa perspectiva se vislumbra un horizonte interesante. Y finalmente, el estrés hídrico al que aludía, con toda seguridad se va a traducir en una exacerbación de los conflictos sociales y seguramente buena parte de los conflictos transfronterizos que veamos en los próximos años puedan estar vinculados con lo que ocurre con un recurso tan escaso como el agua. Gracias.